Hace mucho tiempo y es por la complejidad que se amerita, la situación crítica que está viviendo el hermano país de Venezuela, el proceso de migración que se está dando, que ha sido denominado como uno de los éxodos más grandes de la historia. Y para eso tenemos con ustedes hoy día al señor Richard Flores. Él es especialista en gestión pública y con él vamos a tratar este importante tema. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches. Queremos conversar, como ya les decíamos a nuestros televidentes, sobre este tema, esta crisis venezolana que se está presentando. ¿Qué es lo que usted considera? ¿Por qué es que este hermano país se ha tenido que ver envuelto en una situación tan lamentable y tener que mirar hacia diversos países? Uno de ellos es el Perú. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha establecido que son 635.000 venezolanos en nuestro país. Sí, efectivamente, son muchos factores, desde el factor político, que es el esencial, el modelo socialista que se quiere imponer en Venezuela, que ha ocasionado todo este debate económico en ese país, ¿no? En 20 años de socialismo, lo que estamos viendo básicamente es el fracaso de ese sistema frente al modelo capitalista que en la mayoría de Sudamérica se estila, ¿no? Entonces, ello ha devenido en que cuando de un modelo socialista tú eres asistencialista en todos tus programas, generas un déficit fiscal, y ese déficit fiscal al final no puede ser subvencionado por el Estado, y pasa lo que ha venido sucediendo, ¿no? Que no hay inversión, no hay una fuerte economía en Venezuela, en consecuencia afecta a los ingresos, los niveles de ingresos de los venezolanos y las deplorables situaciones que vienen atravesando, y que es el origen justamente de la migración de lo mismo, ¿no? Efectivamente, usted culpa quizá al modelo socialista en el cual, bueno, fue gobernado este país, pero muchas otras personas a través de las redes sociales podemos ver que sus comentarios indican que es el capitalismo el que ha detonado en que se dé esta crisis en Venezuela por el tema de la venta del petróleo al país de Estados Unidos, que actualmente se viene desconociendo a su mandatario, establecido a Guaidó como presidente, pese a que no se ha dado un proceso electoral, por así decirlo, correcto, pero incluso nuestro país lo ha reconocido. Es incorrecto. ¿Por qué? Básicamente, fíjese, en Perú, por ejemplo, que es un país capitalista, tenemos algunos sistemas o algunos procedimientos que son socialistas. Por ejemplo, el sistema de salud es socialista, el sistema de educación es socialista en parte, ¿no? Pero el resto es capitalista. Entonces, no es tan cierto que el modelo socialista sea exitoso. ¿Por qué no? Fíjese China, por ejemplo. China, que es socialista, ¿cómo ha llegado a ser la segunda potencia económica del mundo? Justamente porque ha asumido en su modelo de inversión el sistema capitalista, ¿no? Entonces, fíjese usted que no es tan cierto que un modelo puro socialista pueda llevar al éxito de un país. Eso es ya probado que ha sido un fracaso. Efectivamente. Ahora, de acuerdo a lo que podemos ver, hay mucho descontento también por parte, ya ubicándonos en el Perú, por parte de los peruanos, quienes indican que toda esta gran migración de venezolanos ubicados en nuestro país traería consigo un desmedro económico para ellos, puesto que su mano laboral, su fuerza laboral es mucho más económica, por así decirlo. Los sueldos que ellos cobran están muy por debajo del salario mínimo en el Perú, y que eso significaría un desmedro en ventajas y oportunidades laborales para los peruanos. ¿Qué considera usted? Nuevamente es parcialmente cierto, porque no se trata de que sea una mano de obra barata. Lo que está sucediendo es que hay malos empleadores que están aprovechando las circunstancias para lograr ventajas o réditos que no corresponden al derecho laboral. Es decir,
si yo tengo una mano de obra con un sueldo mínimo, ellos para sacarle la vuelta a la norma y obtener más ganancias, prefieren contratar a personal que por necesidad, por una situación de carácter especial, tienen que aceptar 600, 700 o incluso los 950, pero invirtiendo 10 o hasta 12 horas por el sueldo que un peruano le correspondería por 8 horas. Entonces, yo creo que la deslealtad al sistema no viene por el tema del migrante venezolano, sino de la viveza de algunos empleadores peruanos, ¿no? Entonces, las cosas no son tan ciertas como se aseveran. Además, bueno, nuestro actual ministro de Economía indicó en su momento que en realidad no existiría una causalidad entre el tema del ingreso de los venezolanos que estarían quitando trabajo a los peruanos con las cifras de pobreza que se manejarían en nuestro país, ¿no? Asimismo, el viceministro indicó que ellos no significarían un problema para los trabajadores peruanos, puesto que los trabajos que se les viene ofreciendo en realidad no requieren de una gran capacidad o son trabajos que requieran de tecnicismo o de profesionalización, ¿no? Eso es bastante cierto, porque fíjese usted, en Perú antes algunos puestos que no aceptaban los peruanos, es decir, ¿no? Ni siquiera los universitarios, los jóvenes que querían estudiar y trabajar los aceptaban, han sido cubiertos por este grueso de venezolanos. Entonces, la afectación, si es que la hay, es mínima porque, como dijo acertadamente el ministro, no va al tema de la profesionalidad, ¿no? del tecnicismo de la mano de obra. Entonces, tampoco por ese lado se ve muy afectado. Claro que siempre va a haber un tema porque estamos hablando de más de 600.000 personas en el Perú, y definitivamente sí, pues no va a haber una afectación, pero no al nivel que se especula o que se asume como cierto, ¿no? Además que muchos de estos trabajadores venezolanos no cuentan todavía, bueno, tenían hasta el 31 de diciembre del año pasado para poder tramitar el PTP, que es el permiso temporal de permanencia, que les permite a ellos poder laborar. Pero también tengamos en cuenta que dada nuestra legislación laboral en el Perú, solo se puede contratar y tener en planilla a un 20% de trabajadores que sean extranjeros, no se puede incluir a un mayor personal. Y bueno, como usted indicaba, esto me trae a colación el tema de que no ocupan trabajos que sean de gran importancia, el hecho de también un poco el sentimiento xenófobo, por así decirlo, de los peruanos, el caso de un docente venezolano para una plaza que absolutamente nadie quería ocupar, y él sí deseaba tenerla, pero a raíz de que salió y se dio a conocer en los medios de comunicación la plaza que este docente venía ocupando, un gran sentimiento de rechazo por parte de otros docentes peruanos que recién en ese momento que vieron que se le había otorgado esta plaza, deseaban ocuparla, ¿no? Claro, eso es un tema más de percepción de valores, ¿no? que el tema de la plaza ocupada o no la plaza ocupada. Fíjese usted algo muy interesante. En el Perú hay la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos, ¿no? A comparación de Brasil, de Chile, de Ecuador y de otros países, porque acá ha habido una cierta receptividad. Y eso es bueno porque nos demuestra que el pueblo peruano no lo está haciendo por una cuestión de retribución ni nada, sino lo está haciendo por algo muy simple, que se llama humanidad. O sea, nosotros por humanidad somos solidarios y tenemos que ser solidarios con estas personas. O sea, no podemos darles las espaldas y decir acá no pasó nada, o pásate a Chile o pásate a otro país. Nosotros tenemos que asumir un rol histórico, un rol importante de solidaridad frente a un pueblo hermano. Ese es el tema central, ¿no? Entonces a veces nosotros no lo asumimos como tal. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de servicio y por tanto es a través de esa capacidad que nosotros estamos obligados a apoyar a quien en estos momentos no puede por sí mismo valerse o en su país. Ese es el tema central, ¿no? Y eso me recuerda mucho a Pepe Mujica, ¿no? Mujica decía algo muy importante, ¿no? Por más, fregado que estés, por más pobre que estés, recuerda que siempre hay algo para dar, siempre hay algo para dar, ¿no? Si tienes 5 panes, pues darás uno. Si tienes un pan, pues lo partirás. Ese es el mensaje que nos da Pepe Mujica, ¿no? Ya desde hace muchos años con sus pensamientos. Bueno, es cierto, la ONU ha reconocido también a nuestro país por ser uno de los países que mayor recepción, por así decirlo, ha tenido por parte de estos ciudadanos venezolanos.
Y también el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados también nos ha reconocido por el hecho del apoyo que se les viene brindando. Yo trabajo en migraciones, entonces puedo ver el caso de venezolanos que no son admitidos por países tales como Chile, por ejemplo, por otros países como Argentina, no quieren recibirlos. Los estándares que se han puesto para su control de ingreso son mucho más altos que los exigidos en el Perú. El tema de crear secretarías migratorias especiales para ellos, se les está brindando un apoyo sin duda, pero quizá la crítica que yo puedo realizar es que debemos ser coherentes, ¿no? Las autoridades, ver la situación también en la que nuestro país se encuentra y la capacidad que tenemos para recibir. Somos 635.000 personas que, si bien es cierto, hay que tener un sentido de humanidad, como usted indica, pero también de responsabilidad. Ver si estamos o no en la capacidad de poder recibir a estos inmigrantes y darles quizá una situación de vida que sea acorde a sus necesidades, no aprovecharnos de su fuerza laboral, no aprovecharnos de la situación tan difícil por la cual ellos vienen atravesando, y los empleadores sobre todo, para pagar unos sueldos tan bajos que en la mayoría de los casos van por debajo del mínimo laboral establecido. Claro, pero recuerde algo acá muy importante. Todo esto viene sucediendo por algo muy simple, ¿no? Por la displicencia o por la indiferencia de todos los países que conforman el Grupo de Lima. Es decir, siempre ha habido respuestas tibias con ese problema. Ahora recién que están viendo la expulsión de los diplomáticos, ahora recién que están viendo cómo establecer otras sanciones, cuando eso ya debió haber ocurrido hace tiempo. Estados Unidos tiene la lista Clinton, en la cual están ubicados muchos de los funcionarios venezolanos, en los cuales no pueden ingresar a Estados Unidos, y hay un tipo de bloqueo de cuentas de bancos para estos fines. La pregunta es, si el Grupo de Lima, en especial los países sudamericanos, son los más afectados, ¿por qué no respondieron diplomáticamente con ese aislamiento? ¿Por qué lo hacen tardíamente? O sea, estamos esperando que sea 1 millón para recién reaccionar. No se supone que si tienes una lista, como la lista Clinton, no debería el Grupo de Lima asumirla. Es decir, perfecto, tú tienes la lista, pásala y yo voy a aumentar el número de funcionarios del régimen dictatorial de Maduro para incorporarlos a esa lista, de tal manera que ninguno de los grupos de Lima jamás reciba a este tipo de personas y bloquee las cuentas. Entonces, ese es un modo de asfixiarlos diplomáticamente. Nos estamos quejando del número de migrantes, son 600, son 700.000. ¿Y el Perú qué hace diplomáticamente para ello? Fíjese que la respuesta de la expulsión de los diplomáticos venezolanos recién es de la semana pasada. Claro. ¿No? Y eso no debió haber sido hace un mes, cuando Guaidó se juramenta y cuando reconocen al embajador de Venezuela en Perú, el asignado por Guaidó. No debió ser inmediato, porque es una paradoja, ¿no? Yo reconozco al embajador de Guaidó en Perú, pero sigo teniéndolos en la embajada, a los diplomáticos que puso Maduro. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la razonabilidad en esa decisión? Son temas como esos, la debilidad en la capacidad de aislamiento diplomático de todos los países, lo que viene generando esta situación, y va a seguir. Entonces, si es que no se ponen fuertes con este bloqueo. Eso es cierto. Yo considero que efectivamente, si tenemos una acción, por un lado, aceptarlo o reconocerlo a él como presidente de Venezuela, y por otro lado, reconocer a personas que han sido designadas por un mandatario que ya no es reconocido como tal en nuestro país, los funcionarios deberían tener coherencia. Y bueno, no solo en este caso del tema de Venezuela, vemos que en muchos otros casos no se guarda la coherencia que se requiere al momento de tomar decisiones. Igual, por ejemplo, en el tema de migraciones, por un lado se indicó primero que se los iba a recibir hasta el 31 de diciembre del año 2018 para que tramite su PTP, y posteriormente, al ver ya la gran cantidad de venezolanos que se venían recibiendo en nuestro país, se dio un paso al costado y se indicó que simplemente a los venezolanos que ingresaran hasta el 31 de octubre del 2018 se les iba a permitir tramitar este PTP. Entonces, efectivamente, no hay una situación de coherencia por parte de estos funcionarios. Efectivamente, pero además del tema de coherencia, también hay una especie de control o de ducto o de filtro que nos permite determinar qué tipo de migrantes recibimos y cuáles no. Y eso ha devenido en el tema de la delincuencia de parte de algunos migrantes venezolanos, que son afortunadamente un porcentaje bajo, pero que no debería suceder. Segundo,
Luego, venimos viendo que inmigrantes venezolanos, algunos en ese porcentaje pequeño, cometen delitos menores, cometen faltas, agresiones, grescas y todo ello. Y nuestra respuesta hacia ellos es absolutamente nada. Es decir, puedes venir a un país ajeno, hacer lo que quieras y no te va a pasar absolutamente nada. Lo que no ocurre, por ejemplo, en Chile, lo que no ocurre en Estados Unidos. Tú haces un desmayo allá e inmediatamente eres expulsado. Y acá no tenemos ese mecanismo, lo estamos viendo a diario, desde hace un año o más de un año, vemos este tipo de conductas y las autoridades de migraciones no generan los proyectos de ley para revertir esta situación. O sea, tenemos funcionarios que están viendo el problema y no hacen absolutamente nada. Entonces, el tema es, ¿qué criticamos? Bueno, en ese sentido el que no es tan cierto. En migraciones sí tenemos un decreto legislativo en nuestra nueva reglamentación del año 2017, en el cual se establecen los casos de salida obligatoria y de expulsión del país. Ahora, al momento de ingresar un venezolano a nuestro país, los filtros que se tienen son que haya tenido una salida legal del país del que proviene. En esta mayoría, la mayoría de los casos provienen del país de Ecuador, entonces cruzan por la frontera con Tumbes. Ahora, un funcionario de migraciones, para permitir el ingreso de un ciudadano extranjero, lo que tiene que ver es que no tenga requisitoria a nivel del Interpol ni denuncias en otros países, como por ejemplo de la Alianza Pacífico o de Mercosur. Y bueno, efectivamente en nuestro país, porque en este caso lo que se les da es una orden de inadmisión. Ahora, un segundo filtro, ya una vez que ellos han logrado entrar a nuestro país y se han cometido algún delito, es que para tramitar esta calidad, este permiso temporal de permanencia, se les exige no tener antecedentes a nivel de Interpol y tampoco en nuestro país. Entonces, son unos filtros, pero con los cuales también no solo puede encargarse migraciones. Considero que todos los trabajos y todas las políticas deben ir integradas y se debe contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Entonces, si se ven esta clase de situaciones, Migraciones tiene la normativa, pero trabajamos de forma conjunta con la Policía Nacional del Perú. Entonces, si tenemos conocimiento de estos casos, efectivamente también tienen que darse mayores controles, ver cuando un ciudadano extranjero, no solamente de nacionalidad venezolana, sino también de cualquier otra nacionalidad, ha cometido algún ilícito en nuestro país, evaluar si lo que compete es una salida obligatoria o en todo caso una expulsión. Ser más coherente con esto, trabajar como en el ejemplo de otros países que usted nos proporcionaba, que quizás son más tajantes y no permiten esta clase de situaciones tan lamentables que se presentan en nuestra ciudad. Hace unas pocas semanas se hablaba del caso de 2 ciudadanos venezolanos que lamentablemente por disputarse un puesto de venta dentro de lo que es la plaza de armas, le cortó, ¿no?, el vientre con un cuchillo a uno de sus compatriotas. Entonces, reforzar también el tema de seguridad que se está viviendo en Sí, los procedimientos que usted me menciona en realidad son obsoletos, ¿no? Porque fíjese usted, usted entrevista a cualquier venezolano y le dice, ¿te han pedido antecedentes penales? No. ¿Has pasado? Sí. ¿Te han hecho el control al que usted refiere? No. Entonces sigue siendo una puerta abierta para el ingreso de estas personas. No hay un registro de antecedentes penales porque si usted habla de Interpol estamos hablando de una criminalidad internacional, exacto, no nacional. Y lo que yo quiero saber es si tú has delinquido en tu país. Difícilmente una persona que ha delinquido en otros países va a entrar por la frontera de Ecuador, ¿no? Simplemente evitaría esos controles. Entonces, la legislación que me estás dando no es directa para atacar el problema, ¿no? Y los mecanismos que me has señalado de los procedimientos para la expulsión del país de esas personas es demasiado engorroso y no es preciso, por ejemplo, para faltas, que debería ampliarse para faltas y debería ser más directo, ¿no? Verificada la falta, simplemente procede la expulsión en un trámite rápido que puede durar 1 día o 2 días, como en Chile. Pero acá no, acá tenemos que notificarlo, acá tenemos que hacer todo un procedimiento, contrata a sus abogados, si no están de acuerdo se va a un contencioso administrativo, entonces al final de cuentas se siguen quedando años y no pasa absolutamente nada. Entonces ese es el tema de control que le falta al país, ¿no? Yo no digo que ataquemos esta situación, pero sí hay que generar filtros rápidos, efectivos, veraces. Bueno, lamentablemente es cierto, no podemos saltarnos lo que es un debido proceso ni, en todo caso, por así decirlo, menoscabar a lo que es su derecho de defensa de un ciudadano extranjero. Tienen que fortalecerse esta clase de controles
y todo se va a lograr a través de lo que es una política migratoria. Hay que ser coherentes, permitirles el ingreso, pero efectivamente verificar que se tengan los filtros adecuados para su ingreso y posteriormente su expulsión, no darles un tiempo de permanencia tampoco mayor en nuestro país. Hasta el momento lo único que se ha hecho es ya no permitirles el ingreso con cédulas de identidad, sino exigirles el pasaporte como una cierta medida para no permitir el ingreso de tantos venezolanos, porque sabemos que desde hace mucho ya no se les viene otorgando a ellos los pasaportes, ¿no? Entonces son las únicas medidas, por así decirlo, que se han tomado hasta el momento. Hay un tema como metáfora que va a ser muy fácil de explicar para que lo entiendan las personas, ¿no? Si tú invitas a tu casa a una persona y esa persona se pone agresiva o molestosa o incomoda a tu familia, ¿qué haces? ¿La vas a notificar para que en un procedimiento me demuestre que no hizo lo que yo verifiqué que hizo? ¿Va a presentar sus descargos y de ahí, de repente, de unos cuantos días que yo la aloje, recién la voy a retirar de mi casa? ¿O la retiro en forma inmediata? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué vale más? ¿El debido procedimiento del extranjero que viola las normas de convivencia pacífica en mi país? ¿O el derecho a la seguridad y la tranquilidad que me merezco yo como peruano de vivir en el mío? Entonces, pongamos en balance esa situación y vamos a ver que nosotros tenemos el derecho a vivir bien, a vivir en seguridad, a vivir con las garantías. Y si una persona extranjera, no hablo de Venezuela, de cualquier país, viene a Perú, como en el caso de los chilenos que han venido a hacer desmanes, ¿qué les ha pasado? ¿Qué ha hecho Migraciones? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho la policía? Al contrario, todavía los ha protegido a los chilenos. Es decir, hemos tenido que desplegar recursos que pagamos nosotros, porque los sueldos de los funcionarios y servidores de la policía los paga la ciudadanía. ¿Para qué? Para que proteja a ciudadanos que han delinquido en nuestras narices, en Arequipa, en la Plaza de Armas. Se dan cuenta, es un ejemplo, no hablo de Venezuela, hablo de Chile, cómo las leyes en nuestro país no funcionan y no nos protegen. Y es una puerta abierta para ese tipo de hechos que afectan nuestra tranquilidad como ciudadanos. Bueno, eso es cierto, pero el tema de la seguridad y bueno, sobre todo de la inseguridad que se vive en nuestro país, tengamos en cuenta que es tarea de los efectivos de la policía y tiene que realizarse un trabajo en conjunto de estos con los gobiernos locales, el tema del serenazgo, para que nos resguarden a nosotros y nos den la seguridad que requerimos. Ahora, es un tema de trabajo integrado, como les decía, el tema de trabajar por un lado la policía, al ver que ciudadanos extranjeros protagonizan esta clase de desmanes, ponerlos a disposición de Migraciones para nosotros poder expulsarlos. Entonces tiene que guardar un tema de coherencia. Efectivamente, nosotros les estamos brindando la oportunidad de ingresar a nuestro país, entonces lo mejor que ellos pueden hacer es retribuirlo de la mejor manera, guardando una conducta acorde, trabajando de forma honesta, honrada, sin perjudicar al país que les abrió sus puertas cuando muchas otras se lo negaron. Entonces, por otro lado, tampoco podemos olvidar ni dejar de lado, nosotros como abogados sabemos el tema de los derechos humanos, no solo de los peruanos, sino también de los extranjeros. Entonces, no olvidemos que hay normas internacionales, convenios de los cuales el Perú es parte y tampoco podemos dejarlos de lado, ¿no? Convenios que, por ejemplo, en Estados Unidos no se aplican, que en Chile no se aplican y nadie reclama. ¿Me entiende? O sea, países del primer mundo están aplicando esas normas de efecto inmediato, de expulsión inmediata, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar al tema de que el extranjero tiene derechos humanos en mi país, ¿y yo derecho a qué tengo? Claro, pero no olvidemos el tema es, o sea, yo sí voy a ser víctima en mi propio país, en mi propio lugar de residencia, de estas inconductas, de estos antisociales, porque el tema, por ejemplo, de Chile, no es un tema aislado. Ya creo que son 3 años consecutivos que viene sucediendo lo mismo, los mismos desmanes, y no vemos ninguna sanción. Los señores son protegidos, los llevan a la comisaría, los identifican y de ahí se van al partido y de ahí se van a Chile. En algún momento ha habido un pronunciamiento, por ejemplo, de las autoridades correspondientes de decir, esta es la lista de las personas que han sido expulsadas y jamás van a pisar el Perú. Nunca. Claro, efectivamente, realmente falta porque cuando se daña el patrimonio cultural, porque ellos han protagonizado pintas en nuestro centro histórico, lo que corresponde es una expulsión, que puede darse hasta por 15 años conforme a las normas establecidas en nuestro país. Entonces, tiene que haber, recalco, un trabajo de la mano de la policía con Migraciones para determinar su expulsión inmediata de nuestro país y que no se sienten precedentes y no vuelvan a ocurrir situaciones como las que ya se han presentado en nuestro país, que no son hechos aislados como usted indica, sino que se vienen dando de forma continua. Y para terminar esto, básicamente le indico que previsiblemente conociendo la psicología de un dictador, de un régimen dictatorial, es bastante difícil que pueda salir con palabras bonitas o con diálogo. Eso
bien difícil que ocurra. Yo creo que va a necesitarse el uso de la fuerza, como pasó en Panamá, de la misma forma, porque no va a haber una situación de diálogo. Por ejemplo, escuchaba en la ONU algunos embajadores interviniendo y diciendo que debe haber más diálogo. ¿Diálogo de qué? ¿Qué vas a dialogar con un dictador? ¿Que se quede cuántos años más? No hay diálogo ahí, definitivamente no. Y algunos dicen, por ejemplo, que el ingreso de la ayuda humanitaria el día sábado fue un fracaso. Viéndolo de una óptica distinta, yo creo que fue un éxito, porque les ha permitido a muchos funcionarios de muchos países verificar que lo que se decía, lo que se acusaba a Venezuela de matar a sus ciudadanos, de maltratarlos, de no respetar los derechos humanos, se ha verificado en vivo y en directo para todo el mundo y se ha podido advertir, ¿no?, la falta de humanidad de este régimen. Así que, desde mi punto de vista, ha sido un éxito. Efectivamente, ha sido realmente lamentable poder ver todas esas imágenes, cómo se quema toda la ayuda humanitaria que otros países han venido dando, al conocer la situación en la que lamentablemente viven todos estos ciudadanos venezolanos que se encuentran en sus países, que no han podido desplazarse a otros lugares. Esto realmente no tengo palabras para describir esta situación, es muy lamentable. Efectivamente, creo que nosotros como seres humanos lo que deseamos es que esta situación por la cual ellos están atravesando a nivel políticamente, socialmente, económicamente, acabe, ellos puedan retornar realmente a su país, reunirse con sus familias y terminar toda esta situación tan lamentable en la que se han tenido que ver sumisos por tener a mandatarios que no han hecho más que imponer temas de un régimen dictatorial en su país. Y creo que la cereza del pastel ha sido justamente lo que le pasó al periodista mexicano Jorge Ramos, ¿no? En el sentido de haber ido a una entrevista, hacerle preguntas incómodas, mostrarle un video de la realidad, de parte de la realidad que está viviendo el pueblo venezolano, y ese optar simplemente por quitarle los equipos, sustraérselos porque hasta ahora no se los han devuelto, y privarlo de su libertad por varias horas y luego deportarlo. Entonces le preguntaban a Jorge Ramos cuál es la diferencia entre Donald Trump y en el caso de Maduro, ¿no? Porque recuerda usted la anécdota que pasó con Donald Trump, ¿no? Que lo bota del salón de conferencia, lo hace sacar. Bueno, le dice, para empezar, Donald Trump solo me sacó de la sala, no me deportó, ni me retuvo, no afectó mi libertad, ¿no? Y yo sigo trabajando sin ningún problema. Esa es la diferencia sustancial de un país democrático con un país dictatorial. ¿Se da cuenta? La libertad, la capacidad que tengo yo de poder ser o advertir las críticas que se me hagan, ¿no? En un gobierno dictatorial no hay críticas, no se asumen las críticas, todo es perfecto. Para ellos, toda la realidad que nosotros hemos visto a través de los canales de televisión no existe. Esa es la diferencia sustancial. Bueno, eso es cierto. Ha sido realmente un placer poder hablar con usted, poder dialogar sobre esta terrible situación que vive el país de Venezuela. Hemos contado con la presencia del señor Richard Flores, él es especialista en temas de gestión pública, y esperemos poder contar con su presencia en otra oportunidad para hacer un análisis, ya esperando que esta situación sin duda mejore y sea más favorable a tantos venezolanos que actualmente se encuentran en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por sintonizar siempre Vista Previa TV, y con ustedes será hasta una nueva oportunidad.